Nunca había visto una iglesia. Ni siquiera una cruz. En mi ciudad, las cúpulas eran verdes y las voces del amanecer venían del minarete. Desde niña aprendí que la belleza era geometría perfecta, círculos que nunca se cruzaban, formas que nunca rompían el equilibrio. Pero cada noche, durante años, mi sueño lo hacía añicos. En el sueño, una puerta de luz flotaba en medio de una sombra inmensa. No tenía cerradura ni muro, era solo una puerta suspendida en el aire. Y desde el otro lado, una voz me llamaba con una ternura que me hería. «Ven», decía. Yo despertaba temblando, con la sensación de haber estado a punto de cruzar un límite invisible. La primera vez pensé que era una simple ilusión. La segunda, un mensaje. La 10ª, un tormento. A veces la veía en medio de mis rezos, cuando mi frente tocaba la alfombra y mis labios repetían las mismas palabras que mi madre me enseñó. Esa claridad se infiltraba en mis plegarias como un río bajo tierra, moviendo algo que yo no entendía. Vivía en Fez, donde los mosaicos azules cubren las paredes como oraciones sin voz. En mi taller, mientras colocaba los fragmentos de cerámica, sentía que cada pieza contaba una historia incompleta, como si el diseño esperara una forma nueva que yo no conocía. Mi maestro decía que el arte debía reflejar la perfección de Dios, pero a mí me perseguía la luz imperfecta de mis sueños. Una madrugada, el canto del muezín resonó sobre los techos, y me descubrí llorando sin razón. No de tristeza, sino de hambre. Hambre de algo que no sabía nombrar. En el silencio posterior, juré olvidar aquel sueño. Pero al cerrar los ojos, la puerta volvió, más brillante que nunca, respirando. Esa voz que me llamaba no tenía nombre en mi lengua. Y sin embargo, me conocía. Había noches en que despertaba pronunciando palabras que nunca había aprendido. Mi madre decía que eran susurros del alma confundida, y que debía ayunar y rezar más. Lo hice. Ayuné. Recé. Me cubrí con más devoción que nunca, pero la luz no se iba. Hasta que comprendí que no era un enemigo lo que me buscaba. Era una promesa. No sabía que un día, esa misma luz tendría una forma real, y que me esperaría en una calle escondida, detrás del bullicio del mercado, en una puerta igual a la de mis sueños. Pero cuando la vi, supe que había llegado el momento. El momento de cruzar. Nací en un barrio antiguo de Fez, donde las calles parecen susurrar oraciones entre el polvo y el aroma del pan recién hecho. Mi infancia fue un espejo de disciplina y fe. Cada amanecer, antes de que el sol pintara los tejados de oro, mi madre extendía su alfombra hacia el este y me enseñaba a pronunciar los versos del Corán con precisión. Dios es uno, hija mía, repetía. Y fuera de él no hay nada que buscar. Mi padre era artesano de cobre. Su taller olía a fuego y metal caliente. Yo lo observaba trabajar durante horas, admirando cómo golpeaba el metal hasta que brillaba. Así se forja el corazón, decía mientras el martillo resonaba. Con fuego, obediencia y silencio. En nuestra casa, la fe lo era todo. La vida giraba en torno a las 5 oraciones, los ayunos, las festividades y la comunidad. No existía otro camino. No existía otra verdad. Crecí creyendo que la certeza era una fortaleza. Pero desde muy joven, algo en mí buscaba algo más allá de las palabras que repetía. Mientras mis amigas soñaban con casarse y tener hijos, yo soñaba con viajes, no físicos, sino del alma. Me atraía el cielo. Podía pasar horas mirando los mosaicos del mausoleo cercano, hipnotizada por su simetría perfecta, preguntándome por qué mi corazón no era igual de ordenado. La primera vez que soñé con la puerta de luz tenía 16 años. El sueño fue tan nítido que aún puedo oler el aire que lo rodeaba, era como jazmín mezclado con lluvia. La puerta flotaba en la oscuridad, y detrás se oía un murmullo que parecía viento y palabra al mismo tiempo. Samira, susurró. Abrí los ojos de golpe, con el corazón desbocado. No se lo conté a nadie. Pero los sueños regresaron, cada vez más vívidos. A veces me encontraba frente a la puerta y sentía calor en el pecho, como si alguien me esperara del otro lado. En otras, veía una figura envuelta en resplandor. Nunca lograba ver su rostro, pero su presencia me llenaba de ternura y temor al mismo tiempo. Intenté olvidarlo. Repetí mis rezos con más fervor. Fui con una anciana del barrio que interpretaba sueños.
Ella me dijo que la puerta era una prueba, una trampa del enemigo para distraerme de mi fe. Me aconsejó que ayunara 40 días y que recitara los versos de protección antes de dormir. Lo hice con obediencia. Pero al final del ayuno, la puerta seguía allí. A veces la luz aparecía incluso cuando estaba despierta. Una mañana, mientras limpiaba los azulejos del taller, una corriente cálida me rodeó y escuché, tan claro como el agua, una voz que decía: «No temas». Dejé caer las piezas de cerámica. Miré alrededor. No había nadie. Me arrodillé, temblando. Pensé que estaba perdiendo la razón. Mi madre notó mi silencio. Me preguntó si estaba enferma. Le dije que era el cansancio. No podía contarle lo que sentía. ¿Cómo explicar que había una luz que me llamaba y que no podía apagarla? Con el paso de los años, aprendí a vivir con esa inquietud como quien convive con un eco. Seguí trabajando, seguí orando. Pero en las noches, cuando el mundo dormía, sentía que algo se acercaba. No era una amenaza, sino una promesa que aún no entendía. A veces caminaba sola por los callejones de la Medina, buscando sin saber qué. Las lámparas colgaban sobre mi cabeza como pequeñas lunas, y el olor a té y cardamomo se mezclaba con el del cuero y la lluvia. Todo era hermoso, y sin embargo, dentro de mí había un vacío que ni la belleza podía llenar. Había aprendido a trazar líneas perfectas, pero mi alma estaba llena de grietas. Y aunque nadie lo sabía, cada vez que cerraba los ojos, aquella puerta seguía esperándome. Una puerta hecha de luz viva. Una puerta que, sin entender por qué, me llamaba por mi nombre. Con el paso del tiempo, aprendí a esconder mi inquietud detrás de una sonrisa serena. En Fez, la apariencia es una virtud. Las mujeres deben reflejar equilibrio, modestia, silencio. Yo lo hacía bien, cubría mi cabello con un velo azul celeste, servía el té con precisión, recitaba los versos del Corán con dulzura. Nadie podía sospechar que dentro de mí había un mar que rugía. Cada vez que el muezín llamaba a la oración desde lo alto de la mezquita, mi corazón respondía con respeto, pero no con descanso. Había momentos en que, en medio de la oración, un pensamiento extraño cruzaba mi mente, ¿y si la luz de mis sueños también fuera de él? Sacudía la cabeza, asustada. Era un pensamiento peligroso. Las reglas eran claras, Dios no se manifestaba en sueños, mucho menos en forma de puerta. Pero la ternura de aquella voz era demasiado pura para venir del mal. Empecé a escribir mis sueños en un cuaderno que escondía bajo el colchón. Cada página estaba llena de dibujos de esa puerta luminosa, con símbolos que yo misma inventaba. Era mi secreto. En esas noches, el aire parecía más denso, y a veces sentía un perfume desconocido, como flores recién cortadas. Mi trabajo como diseñadora de mosaicos me daba cierta libertad. A menudo visitaba palacios antiguos, casas de extranjeros, museos. En uno de esos días, conocí a Laila, una mujer mayor que restauraba azulejos antiguos. Era amable y siempre hablaba de la belleza como si fuera un idioma universal. Una tarde, mientras trabajábamos juntas, me dijo: «Samira, ¿alguna vez has sentido que la luz te habla?» Me quedé helada. No respondí. Solo la miré. Ella sonrió, como si hubiera dicho algo sin querer, y cambió de tema. Aquella pregunta se me quedó grabada. ¿Cómo podía saberlo? ¿Y si ella también había visto la luz? Durante semanas, evité verla. Pero algo dentro de mí comenzó a abrirse, como si su pregunta hubiera removido una capa de silencio que me cubría desde niña. Con el tiempo, mis sueños se volvieron más insistentes. Ya no veía solo la puerta, veía un resplandor detrás, un lugar que parecía hecho de paz. Y en medio de ese resplandor, escuchaba una palabra nueva, una que no pertenecía a mi lengua. Yeshua. No sabía qué significaba, pero al pronunciarla en el sueño, sentía un calor en el pecho, un amor que disolvía mi miedo. Un día, mientras el sol caía sobre los tejados, me encontré a Laila en el mercado. Me ofreció una taza de té y me habló con calma. «Samira, yo alguna vez soñé con esa misma luz», dijo en voz baja. «No estás sola». Mi respiración se detuvo. La miré con los ojos llenos de preguntas. «¿Qué era?», susurré. Ella sonrió, sin responder. Solo puso una mano sobre mi hombro y dijo:
cuando llegue el momento, lo sabrás. Esa noche no pude dormir. La puerta apareció de nuevo, pero esta vez estaba entreabierta. Podía sentir una brisa cálida saliendo de ella, y esa voz me llamó de nuevo, más clara, más firme. «Ven». Desperté con lágrimas. Por primera vez, no sentí miedo. Durante el Ramadán de ese año, mientras todos ayunaban y rezaban con fervor, yo me sentía dividida. Participaba en las oraciones, preparaba los dátiles, escuchaba las recitaciones. Pero en el fondo de mi alma, algo ardía con otro fuego. Un deseo incontrolable de entender quién me hablaba, quién me buscaba. Una tarde, mientras colocaba mosaicos en un antiguo edificio del barrio judío, escuché campanas a lo lejos. Nunca antes las había oído con atención. Ese sonido me estremeció. Cerré los ojos, y por un instante, el timbre metálico se transformó en el mismo tono de mi sueño. La puerta de luz volvió a aparecer en mi mente, esta vez con claridad perfecta. La vi. La sentí. Y supe que no podía seguir ignorando su llamado. Aún no entendía lo que significaba ni a dónde me llevaría. Pero algo en mí sabía que el día de cruzarla se acercaba. Mi corazón era un campo dividido. Por un lado, el eco de las enseñanzas de mi infancia, la voz de mi madre repitiendo las suras, la certeza de que solo hay un camino, una verdad inmutable. Por el otro, ese llamado que crecía en silencio, una corriente invisible que me jalaba hacia un horizonte que no podía ver. Cada día, mi mente se debatía entre la obediencia y la curiosidad. Cuando me arrodillaba para orar, mis labios recitaban las palabras correctas, pero mi espíritu vagaba. La imagen de la puerta luminosa aparecía detrás de mis párpados cerrados, y la voz susurraba con una dulzura que desarmaba cualquier argumento. «Ven, Samira». Solo 2 palabras, pero eran como agua cayendo sobre piedra. Y por más que intentaba resistirme, la piedra comenzaba a ceder. Un amanecer, mi madre me vio distraída durante la oración y frunció el ceño. «Tus ojos no están aquí, hija», dijo con suavidad, aunque su tono escondía preocupación. «Estoy cansada, madre», mentí. Ella asintió, pero su mirada me atravesó. En su fe, toda desviación era una grieta peligrosa. Para acallar mi culpa, pasaba más tiempo en la madrasa del barrio, ayudando a las niñas pequeñas a memorizar versos. Escuchar sus voces infantiles me daba consuelo. Sin embargo, mientras recitaban los nombres de Dios, en mi interior se encendía un nombre distinto, uno que no comprendía. Yeshua. Cada vez que lo pensaba, una sensación de ternura me envolvía, como si alguien me acariciara el alma. Comencé a tener miedo de mis propios pensamientos. Me preguntaba si estaba cayendo en herejía. ¿Cómo podía amar un nombre que mi mente no conocía, pero mi corazón sí? A veces lloraba en silencio, pidiendo perdón a Dios por sentir lo que sentía. Mi padre empezó a notarlo. Una noche, mientras compartíamos la cena, dijo: «Últimamente estás lejos, Samira. ¿Te pasa algo?» «No, padre. Solo trabajo mucho». Él me observó en silencio. Luego añadió: «Recuerda, la duda es una grieta que el enemigo aprovecha. No dejes que entre la sombra». Su advertencia se me clavó como una espina. Después de esa conversación, decidí reforzar mi disciplina espiritual. Me levantaba antes del alba, ayunaba más de lo necesario, leía las escrituras hasta que mis ojos ardían. Pero nada funcionaba. La luz seguía ahí, esperándome pacientemente, como si supiera que tarde o temprano iba a rendirme. Una noche, me quedé despierta mirando las estrellas desde la azotea. El aire olía a menta y a tierra húmeda. En el silencio, me atreví a hablar con Dios, sin fórmulas ni rituales. «¿Quién eres?», susurré al cielo. «Si tú eres quien me llama, muéstrame tu verdad. Pero si no lo eres, libérame de esta confusión». El viento sopló suavemente, y por un instante sentí que alguien me escuchaba. Pero la respuesta no llegó. Al día siguiente, visité a Laila. No había dejado de pensar en sus palabras. Al verla, le conté todo, los sueños, la voz, la culpa. Me escuchó sin interrumpir, con los ojos llenos de una compasión que me desarmó. Cuando terminé, ella me tomó las manos. «Samira, a veces Dios nos llama de formas que no caben en nuestras creencias. No tengas miedo.
Él sabe tu nombre. Pero, si sigo esa voz, perderé a mi familia, dije con un hilo de voz. Sí, respondió sin titubear. Pero tal vez encuentres algo más grande que todo eso. Salí de su casa con el corazón pesado. Caminé sin rumbo por los callejones de la Medina. Las lámparas colgaban como estrellas bajas, y los murmullos del mercado parecían lejanos. Todo seguía igual, y sin embargo, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esa noche, al cerrar los ojos, la puerta volvió a aparecer. Pero esta vez, la luz se filtró también en mi habitación. Sentí su calor sobre mi piel. No era un sueño. La voz habló otra vez, dulce y firme. Estoy contigo, aun cuando no me conoces. Me cubrí el rostro, temblando. Lloré hasta quedarme dormida. Sabía que estaba cruzando una frontera interior de la que ya no podría regresar. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. Durante el día, me movía entre la gente como si todo estuviera en calma, pero dentro de mí se libraba una batalla silenciosa. Cada vez que escuchaba el Adán, mi corazón respondía con respeto, pero ya no encontraba refugio en las palabras que antes me daban paz. Era como si una melodía diferente estuviera sonando detrás de los rezos, una música que solo yo escuchaba. Intentaba aferrarme a la tradición. Preparaba el pan con mi madre, ayudaba en las fiestas, decoraba las lámparas del Ramadán. Pero incluso en medio de esas costumbres que tanto amaba, sentía una distancia inexplicable. Las manos seguían repitiendo los gestos, pero mi alma ya no pertenecía completamente allí. Una tarde, al regresar del taller, mi padre me esperó en el patio. Los vecinos comentan que te ven distraída, dijo con voz grave. Que pasas tiempo con una mujer extraña que no asiste a la mezquita. Laila solo es una restauradora, padre, respondí, intentando sonar tranquila. Él golpeó la mesa con el puño. Ten cuidado, Samira. Las malas influencias siembran confusión. No permitas que nadie te aparte del camino. Sus palabras me dolieron. No por el tono, sino porque eran un espejo de mis propios miedos. Yo misma temía haberme apartado. Y, sin embargo, no podía negar la ternura que sentía cuando esa voz me visitaba en sueños. En las noches, mis lágrimas caían sobre el Corán abierto. Leía los versos buscando respuestas, pero las letras parecían transformarse en silencio. Cerraba el libro con delicadeza, como quien guarda algo sagrado, y miraba hacia la ventana. El cielo siempre tenía un resplandor tenue, como si alguien esperara del otro lado. Un día, mientras trabajaba en un encargo para un hotel, un grupo de turistas cristianos llegó a observar los mosaicos. Uno de ellos llevaba un pequeño colgante con una cruz. Nunca había visto una tan de cerca. Era simple, de madera clara, sin adornos. Pero su forma me produjo un estremecimiento. No por miedo, sino por reconocimiento. Esa figura me recordó la puerta de mis sueños, vertical, luminosa, abierta. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas, sentí que todo dentro de mí comenzaba a quebrarse. Me arrodillé, con el corazón en llamas, y lloré como nunca antes. Dios mío, susurré entre sollozos, si esta voz viene de ti, muéstrame la verdad. Pero si no viene de ti, quítamela, porque no tengo fuerzas para resistir. El silencio que siguió fue profundo, casi sagrado. Entonces, muy despacio, una calidez descendió sobre mí. No era una sensación física, era una presencia. Y oí nuevamente esa voz, la misma que me había acompañado durante años, pero esta vez no en sueños, sino despierta. Soy la luz que buscabas, Samira. Caí al suelo, temblando. No entendía, no podía comprender, pero una paz profunda cubrió mi cuerpo. No era una paz aprendida, era una paz que respiraba. Al día siguiente, mi madre notó mis ojos hinchados. «¿Has llorado?», dijo, preocupada. «¿Qué pasa, hija?» «Nada, madre. Solo, tuve un sueño más». Ella suspiró, cansada. «Esos sueños tuyos te van a enfermar. Pide perdón y olvídalos». Pero ya no podía olvidarlos. Eran mi única verdad. A medida que los días pasaban, sentía que la frontera entre el sueño y la realidad se desvanecía. La puerta aparecía en cada reflejo de agua, en cada rayo de sol que cruzaba el taller. Hasta en mis mosaicos, sin querer,
empecé a dibujarla. Era como si mi alma estuviera tratando de decir algo que mis labios no se atrevían a pronunciar. Laila notó el cambio. Una tarde, mientras trabajábamos juntas, me observó en silencio. La luz te está preparando, me dijo. ¿Para qué? Pregunté, temblando. Para cruzar. Esa palabra me dejó sin aire. Cruzar. Sabía que, una vez que lo hiciera, nada volvería a ser igual. Caminé de regreso a casa con el corazón dividido entre dos mundos, el de mis raíces y el de la voz que me llamaba. Esa noche, me dormí sabiendo que la lucha interna estaba llegando a su fin. Porque, aunque todavía no lo entendía del todo, la puerta ya no era solo un sueño. Era una cita divina que se acercaba, silenciosa, inevitable. Era una mañana tibia de primavera. El aire olía a pan recién horneado y al perfume dulce de las flores de azahar que caían sobre las calles estrechas de Fez. Caminaba hacia el taller con el corazón lleno de un silencio extraño. No había dormido bien, la noche anterior, el sueño fue más vívido que nunca. Esta vez no solo vi la puerta de luz, la crucé. Al otro lado, un resplandor blanco me envolvió y una voz, la misma que me había acompañado por años, susurró. Ya es tiempo. Desperté con lágrimas, con un fuego que me ardía en el pecho. Sabía que algo iba a suceder, aunque no podía explicar qué. Mientras caminaba entre los zocos repletos de colores y voces, todo me parecía más nítido, el brillo de las especias, el murmullo del agua corriendo por las fuentes, el sonido de los pasos sobre las baldosas viejas. Sentía que el mundo me hablaba. Tenía un encargo especial ese día. Debía entregar un mosaico terminado a un cliente en una zona que no conocía bien, un barrio más antiguo y tranquilo, cerca de las murallas. Tomé mi cartera, envolví cuidadosamente el mosaico y salí. Las calles se volvían cada vez más silenciosas. El bullicio del mercado quedó atrás. En una esquina, un niño jugaba con una pelota hecha de trapos, me sonrió y siguió corriendo. Al doblar otra callejuela, el viento trajo un sonido que me detuvo, campanas. No era común escuchar campanas en mi ciudad. Eran suaves, melancólicas, casi escondidas entre los sonidos del día. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Seguí caminando, guiada más por el instinto que por la razón. Y entonces la vi. Entre los muros de piedra, cubierta por bugambilias, estaba una puerta de madera envejecida. La reconocí al instante. Era la misma. Exactamente la misma del sueño. El mismo arco, la misma forma, la misma luz que se filtraba por una rendija invisible. Mis piernas temblaron. El aire se volvió más denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Me acerqué despacio. Podía sentir un calor emanando desde el otro lado, un calor que no quemaba, sino que abrazaba. Mi mente gritaba que me alejara. Que no debía estar allí. Pero algo más fuerte me empujaba hacia adelante. Una anciana pasó junto a mí, con un canasto de flores en la cabeza. Se detuvo y me miró con dulzura. Esa iglesia siempre está abierta, hija, dijo, como si leyera mi pensamiento. ¿Iglesia? Susurré. Ella asintió. Sí, la más antigua del barrio. Nadie entra ya, pero sigue viva. Iglesia. Esa palabra resonó en mí como un eco antiguo, desconocido y familiar a la vez. Mi respiración se aceleró. El sueño y la realidad se habían fundido en un solo instante. Di un paso hacia la puerta. El sol se reflejaba en las vetas de la madera, y por un momento, la superficie pareció brillar con la misma intensidad que en mis visiones. Extendí la mano, y sentí una vibración suave, casi como un pulso. Quise abrirla, pero un miedo profundo me paralizó. Pensé en mi madre, en mi padre, en la fe que me había sostenido toda la vida. Si cruzaba esa puerta, todo cambiaría. Tal vez perdería mi familia, mi nombre, mi lugar. Me aparté con lágrimas en los ojos. El corazón me dolía. Caminé sin rumbo, con la mente nublada. Las campanas seguían sonando, lejanas, persistentes. En cada eco sentía que la luz me llamaba de nuevo. Ven, Samira. Esa noche, en mi habitación, no pude contenerme. Caí de rodillas y grité en silencio. Dios mío, dime qué quieres de mí. ¿Qué es esa puerta? ¿Por qué no me dejas en paz?
Y en medio de mi llanto, la respuesta llegó como una brisa suave. No busques entender. Solo confía. Me cubrí el rostro y lloré hasta que el amanecer tiñó de oro los muros de mi cuarto. Sabía que el momento de decidir se acercaba. No podía seguir huyendo. El sueño había dejado de ser un símbolo. Era un llamado real. Pasaron los días, pero la imagen de aquella puerta no me dejaba en paz. Intenté olvidarla, concentrarme en el trabajo, repetir los rezos de siempre, pero en cada silencio volvía a escuchar las campanas. Era como si el aire mismo pronunciara mi nombre. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja y el llamado a la oración resonaba sobre la ciudad, sentí dentro de mí una urgencia imposible de ignorar. No era miedo, era un impulso profundo, una certeza que no nacía de la mente, sino del corazón. Dejé las herramientas del taller y salí. No sabía a dónde iba, pero mis pies parecían conocer el camino. El sol descendía detrás de las colinas, y la ciudad respiraba ese momento entre el día y la noche en que todo se vuelve dorado. Pasé por el mercado, donde los últimos comerciantes recogían sus puestos. El aire olía a cuero, a comino, a humo de pan. Cada paso me acercaba al barrio antiguo donde había visto aquella puerta. Cuando llegué, el silencio era casi total. Solo se escuchaba el leve crujido de las hojas movidas por el viento. Allí estaba otra vez, la puerta de madera, medio abierta, bañada por un rayo de luz que atravesaba las bugambilias. No era un sueño. Era real. Mis manos temblaban. Me acerqué lentamente. La luz era cálida, casi humana. Sentía que me observaba, que me esperaba. Me detuve frente a ella, y los recuerdos de mi vida pasaron como una corriente, la voz de mi madre enseñándome las oraciones, las risas de mi padre golpeando el cobre, las tardes en la madraza con las niñas repitiendo versos. Todo lo que amaba, todo lo que me definía, quedaba del otro lado de esa frontera invisible. Di un paso hacia atrás, con el corazón dividido. Si entraba, traicionaría mi fe, mi sangre. Pero si no lo hacía, sentiría que traicionaba a algo más profundo, a la verdad que me buscaba desde niña. Cerré los ojos. El silencio me envolvió. Y entonces escuché la voz. La misma voz que me había acompañado durante años, ahora tan clara como el aire mismo. Samira, estoy aquí. Un sollozo escapó de mi garganta. ¿Quién eres? Susurré. Soy la luz que siempre has buscado. No temas. Mis rodillas cedieron. Caí al suelo, con el rostro cubierto por las manos. Sentía una presencia tan poderosa y tan dulce a la vez, que ningún miedo podía resistirla. El viento sopló suavemente, levantando el velo que cubría mi cabeza. Por un instante, vi cómo la tela danzaba en el aire, iluminada por ese resplandor. Me levanté, respirando hondo. El pomo de la puerta estaba tibio. Y antes de que pudiera pensarlo, la empujé. Un sonido suave, como un suspiro, llenó el aire. La puerta se abrió despacio, revelando un interior sencillo, bancos de madera, una cruz de hierro en el fondo, y una luz dorada que caía desde una ventana alta. No había nadie. Solo silencio y esa claridad viva que parecía fluir desde el techo. Di un paso dentro. El suelo crujió bajo mis pies. Cada respiración me sabía a eternidad. En el centro del altar, una vela solitaria ardía. Su llama no parpadeaba, parecía esperarme. Me acerqué lentamente. Y entonces, sin poder evitarlo, caí de rodillas. El llanto brotó sin aviso. Era como si todas las lágrimas retenidas por años hubieran encontrado su salida. No entendía las palabras que brotaban de mis labios, pero el corazón sí. Era como si mi alma hablara por primera vez. Sentí una paz que no venía del esfuerzo, ni de la disciplina, ni del deber. Una paz que me envolvía como un manto vivo. En ese momento, lo supe, aquella puerta no era un símbolo, sino un encuentro. Y aquel que me llamaba no era un extraño. Era el mismo Dios que había buscado toda mi vida, pero ahora tenía rostro, tenía nombre y me llamaba hija. El sonido de las campanas volvió a llenar el aire, más fuerte, más luminoso. Cerré los ojos y susurré. Estoy aquí y no quiero volver atrás. Y así, dentro de aquella pequeña iglesia que jamás imaginé visitar,
comenzó el principio de mi fin, y el nacimiento de mi verdadera vida. Esa noche no dormí. Volví del pequeño templo caminando despacio, con la sensación de que el aire había cambiado. El cielo sobre Fez parecía más amplio, como si el resplandor del sueño se hubiera filtrado en la realidad. Pero al llegar a casa, la calma se transformó en inquietud. Mi madre me esperaba despierta. ¿Dónde estabas, Samira?, preguntó con voz temblorosa. Solo fui a caminar, necesitaba pensar. Pensar a esta hora no es propio de una mujer decente, replicó con dureza. Te oí llorar anoche. ¿Estás enferma? Sus ojos buscaban la verdad que yo no podía decirle. La abracé para calmarla, pero mi silencio la llenó de sospecha. Esa fue la primera grieta. En los días siguientes, mi alma ardía entre dos fuegos. Cuando rezaba con mi familia, las palabras me pesaban. Ya no encontraba en ellas el mismo refugio. En cambio, una frase nueva brotaba dentro de mí, sencilla y luminosa: tú eres mi paz. No sabía por qué, pero cada vez que la pronunciaba en silencio, una corriente cálida me recorría. Traté de visitar de nuevo aquella iglesia. Quería entender lo que había vivido, quería volver a sentir esa presencia. Pero temía ser vista. En Fez, las fronteras de la fe no se cruzan impunemente. Pasé varios días debatiéndome. Hasta que una tarde, mientras compraba pan en el mercado, escuché la voz de Laila detrás de mí. Supe que entraste a la iglesia, hija. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. Ella sonrió. Porque yo también entré un día, hace muchos años. Caminamos juntas por una calle lateral. Su tono era sereno, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Lo que encontraste allí no es un lugar, Samira. Es una persona. Él te ama, y eso cambiará todo. ¿Todo?, repetí. Sí. Tu familia, tus amigos, tu mundo. Pero también te dará algo que nadie puede quitarte: libertad. Esa palabra, libertad, se me clavó en el pecho. Yo nunca la había asociado con la fe. En mi entorno, la devoción era obediencia, no elección. Pero aquella noche, mientras me arrodillaba en mi habitación, entendí lo que ella quería decir. Por primera vez, oré sin fórmulas. No recité versos. Solo hablé. Si eres tú, Jesús, el de la luz, no me dejes. Una corriente de paz me cubrió entera. Era como si el aire respirara conmigo. Lloré, y en el silencio escuché claramente una respuesta que no venía del exterior. Yo nunca te dejaré. A la mañana siguiente, mi madre me observó mientras preparábamos el desayuno. Tienes algo en los ojos, dijo. Estás distinta. No supe qué responder. Solo sonreí. Pero mi padre no sonrió. Me miró con seriedad. Te vi cerca del barrio de los cristianos, dijo sin rodeos. ¿Qué hacías allí? Entregaba un trabajo. No me mientas, Samira. Un amigo me dijo que entraste a una iglesia. El aire se volvió espeso. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi madre se cubrió la boca, horrorizada. ¿Una iglesia? Dios nos proteja, murmuró. No respondí. No podía. En mi pecho, el miedo y la paz se mezclaban como dos corrientes opuestas. Mi padre se levantó, furioso. No volverás a acercarte a ese lugar, ¿me oyes? Nos traerás desgracia. Me quedé callada. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Ya no era la misma hija obediente. Esa noche, al cerrar la puerta de mi habitación, recé en silencio. No quiero perderlos, Señor, pero no puedo negar lo que vi. La respuesta llegó como un murmullo. No temas. Yo estoy contigo. El miedo seguía allí, pero ya no era dueño de mí. Sabía que la persecución había comenzado, aunque aún no la llamaba así. Había cruzado la puerta. Y ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi casa, antes tan llena de calma, se volvió un campo de sombras. Mi madre ya no me hablaba, evitaba mirarme a los ojos. Mi padre, silencioso pero severo, parecía un guardián en cada esquina.
Yo me movía como una extranjera en mi propio hogar. Las miradas de mis vecinos comenzaron a cambiar. Un rumor había corrido por el barrio: la hija del artesano entró a una iglesia. No sabían más, pero bastaba para convertir mi nombre en un susurro prohibido. Las mujeres del zoco, que antes me saludaban con sonrisas, ahora giraban el rostro. Los niños dejaron de acercarse a pedirme dulces. Era como si una pared invisible se hubiera levantado entre ellos y yo. Intenté explicarme, decir que no había hecho nada malo, que solo había entrado por curiosidad. Pero cada palabra que pronunciaba parecía empeorar las cosas. Una tarde, mientras servía el té, mi padre me llamó a su taller. «Samira», dijo con voz baja pero firme, «he decidido enviarte unos días con tu tía a Meknes. Necesitas tiempo para reflexionar». ¿Reflexionar sobre qué? «Sobre tu fe. Sobre tus errores». «No he hecho nada malo, padre. Solo busco la verdad». «La verdad ya la conoces», gritó, golpeando la mesa. «¿No hay otra fuera de lo que nos fue revelado?» Su furia me heló la sangre. Lo vi marcharse, temblando de impotencia. Sabía que amaba a su familia, pero temía más al escándalo que a perderme. Esa noche, busqué refugio en el tejado. Desde allí, la ciudad parecía dormir bajo un manto de estrellas. En el horizonte, las campanas volvieron a sonar. Cerré los ojos y susurré: «Señor, si realmente estás conmigo, no permitas que mi corazón se apague». El viento sopló suavemente, como una respuesta. A la mañana siguiente, cuando fui al mercado, un grupo de jóvenes me siguió. Reían, murmuraban frases hirientes. Uno de ellos lanzó una piedra que golpeó el suelo junto a mis pies. «Reniega de esa fe ajena, Samira», gritó uno. «No manches nuestro nombre». No respondí. Solo bajé la cabeza y seguí caminando. Pero mis manos temblaban. Esa noche, Laila vino a verme. Entró en silencio, con un velo cubriendo su rostro. «Sé lo que estás viviendo», me dijo. «Yo también pasé por eso. No sé qué hacer», confesé. «No quiero perderlos». «Lo harás», respondió suavemente, «pero lo que ganarás será eterno». Me entregó un pequeño libro envuelto en tela. «Léelo en secreto», susurró. «Es la historia de aquel que murió por amor». Era un evangelio, algo que jamás había tenido entre mis manos. Esa noche lo abrí bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. Mis ojos se detuvieron en una frase que parecía escrita para mí. «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas». Mis lágrimas cayeron sobre las páginas. Por primera vez, comprendí que aquella voz de mis sueños no era una ilusión. Era él. Jesús. Los días siguientes fueron cada vez más duros. Mis padres descubrieron el libro. Mi madre lloró desconsolada, mi padre lo rompió en pedazos frente a mí. «Nos has deshonrado», dijo con voz quebrada. «No eres más mi hija». Salí de casa sin mirar atrás. Tenía miedo, sí, pero una paz profunda me sostenía. No sabía a dónde ir, así que caminé hacia la iglesia. Cuando llegué, el mismo resplandor me recibió. El sacerdote, un hombre mayor de rostro amable, me miró sin sorpresa, como si ya me esperara. «Hija, la puerta que viste no era solo un sueño», me dijo. «Era la puerta de aquel que te llama por tu nombre». Caí de rodillas. No tenía palabras. Solo un llanto silencioso. Él oró por mí, y en medio de ese pequeño templo vacío, sentí que toda la oscuridad que me había rodeado comenzaba a desvanecerse. Afuera, el mundo me rechazaba. Pero dentro de mí, una luz nueva había nacido. Una luz que ni el miedo ni la soledad podrían apagar jamás. El silencio de aquella pequeña iglesia se convirtió en mi refugio. Durante semanas, regresé cada tarde, caminando por las callejuelas escondidas, evitando las miradas de los vecinos. Me sentaba siempre en el mismo banco, frente al altar donde la luz del atardecer entraba oblicua por una ventana alta. Esa claridad me recordaba al sueño, a la voz que me había perseguido por tantos años. El sacerdote, el padre André, nunca me presionó para hablar. Solo me saludaba con una sonrisa tranquila y dejaba una vela encendida cerca de mí. Era como si supiera que mi alma necesitaba tiempo para aprender a respirar en aquel nuevo aire.
Un día, mientras observaba las llamas danzar, sentí una fuerza que me empujaba a cerrar los ojos. Todo a mi alrededor desapareció, el rumor de la calle, el canto de los pájaros, incluso mis pensamientos. Y allí, en medio del silencio más puro, lo escuché de nuevo. Samira. Su voz era la misma de los sueños, pero ahora sonaba más cercana, más real. Estoy aquí, susurré. ¿Por qué temes, hija mía? Porque lo he perdido todo, mi familia, mi nombre, mi lugar. Pero me has encontrado a mí. El aire se llenó de una paz tan profunda que sentí que podía tocarla. Lloré sin tristeza, con un llanto limpio, liberador. Entendí que la puerta de luz no había sido un símbolo para mostrarme otro camino, sino para abrir mi corazón a una presencia viva. Ese día comprendí que la fe no era una prisión, sino una casa abierta. Cuando salí del templo, el cielo de Fez estaba encendido en tonos de fuego. Las nubes se disolvían sobre los minaretes, y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo de verlos. El llamado a la oración resonó a lo lejos. No me tapé los oídos, no huí. Simplemente lo escuché con serenidad. Dentro de mí, una voz más suave respondió. Mi alma ya encontró su oración. Esa noche regresé al pequeño cuarto que ahora compartía con Laila. Ella me recibió con un abrazo silencioso. Hoy tienes otros ojos, dijo. Sí, respondí. Ya no busco la puerta. Ahora vivo dentro de ella. Sonrió con ternura. Me contó su historia. También había tenido un sueño, también había sido rechazada, también había perdido todo, pero había ganado a Cristo. Su relato era un espejo del mío, y al escucharlo sentí que no estaba sola en ese nuevo mundo. Al día siguiente, el padre André me invitó a participar de una pequeña reunión con otros creyentes. Éramos pocos, apenas 5 personas, reunidas en una casa antigua, lejos de las miradas. Cantaban con los ojos cerrados, sin instrumentos, solo con el alma. No entendía las palabras de sus himnos, pero algo en ellos me traspasaba. Cuando comenzaron a orar, el padre André puso una mano sobre mi hombro. Samira, el Dios que te habló en los sueños te llama hoy a entregarle tu corazón. Yo bajé la mirada. No sé cómo hacerlo. Solo dile que crees. No necesitas más. Las lágrimas comenzaron a correr sin permiso. Me arrodillé y, con voz temblorosa, dije: Jesús, si eres tú la luz que me ha buscado tanto tiempo, entra en mi vida. No tengo nada, pero lo que soy es tuyo. Fue como si el aire se encendiera alrededor. Una corriente cálida me envolvió desde la cabeza hasta los pies, una presencia viva, inmensa. No vi nada con los ojos, pero dentro de mí algo se abrió. Sentí que todas las sombras, los miedos, la culpa, se disolvían en esa luz. No era un sentimiento. Era una certeza. Ya no estaba sola. Al levantarme, el rostro de los demás brillaba con lágrimas. Laila me abrazó y susurró al oído: Bienvenida a casa. Esa noche, mientras caminaba bajo las estrellas, comprendí que no había perdido mi nombre. Lo había recuperado. Porque ahora, cada vez que el viento soplaba, parecía decirlo: Samira, amada mía. Los días que siguieron fueron como despertar a un mundo nuevo. Nada a mi alrededor había cambiado, y sin embargo, todo era distinto. Las calles de Fez, que antes me parecían un laberinto de deberes y silencios, ahora se abrían como un canto. El cielo parecía más cercano, el aire más ligero. Hasta el sonido del mercado, los gritos de los vendedores, el chocar de los metales, el rumor del agua, tenía una música diferente, como si cada cosa respirara vida. Llevaba conmigo una pequeña cruz de madera que el padre André me había dado. No era un adorno, sino un recordatorio. La luz que me había llamado en los sueños tenía ahora un rostro, un nombre, un amor que me sostenía. Cada vez que la tocaba, recordaba aquella voz: estoy contigo. Aún así, el camino no era fácil. Mi familia me había cerrado las puertas. En el barrio, las miradas seguían llenas de recelo. Había noches en que me invadía la tristeza, pero en lugar de quebrarme, oraba. Ya no repetía palabras aprendidas, hablaba con él como con un amigo. Le contaba mis miedos, mis dudas, mis pequeñas alegrías. Y siempre, de alguna forma misteriosa, la paz regresaba. Una tarde,
mientras ayudaba a Laila a restaurar un mosaico antiguo, noté algo curioso. En el diseño, entre las líneas geométricas tradicionales, había una forma casi invisible, una cruz escondida entre las piezas azules. ¿La ves?, me preguntó ella con una sonrisa. Asentí, emocionada. Dios siempre deja su marca, incluso donde creemos que no puede entrar, dijo. Esa frase se quedó grabada en mi corazón. Comprendí que mi vida entera había sido así, un mosaico que creía completo, pero al que le faltaba la pieza central. Jesús era esa pieza. Y cuando finalmente encajó, todo adquirió sentido. El padre André comenzó a enseñarme sobre las Escrituras. Leía con calma, explicándome cómo cada palabra hablaba del amor de un Dios que se hizo hombre para reconciliar al mundo. Yo escuchaba con asombro. Cada historia, cada milagro, cada gesto de Jesús me revelaba una ternura que no conocía. Él no te llamó para condenarte, me dijo un día, sino para darte vida. Una mañana, durante la oración, sentí que debía dar un paso más. Padre, quiero ser bautizada, le dije con firmeza. Su rostro se iluminó. Sabes que no es una decisión sin riesgo. Lo sé. Pero no puedo seguir escondiendo la luz que me salvó. La ceremonia fue sencilla y secreta, realizada en la misma iglesia donde todo comenzó. Laila estaba conmigo, sosteniendo una vela encendida. El padre André pronunció las palabras, y cuando el agua tocó mi frente, sentí que una corriente invisible me recorría de pies a cabeza. Era como si todas las sombras que alguna vez habitaron en mí se disolvieran en aquel instante. Abrí los ojos. La luz del sol atravesaba el vitral y caía directamente sobre mí. Por un momento, creí que el cielo entero me abrazaba. Samira, dijo el padre, hoy has cruzado no solo una puerta, sino el umbral de una nueva vida. Sí, respondí con lágrimas. La puerta siempre estuvo abierta. Solo necesitaba la valentía para entrar. Salimos del templo en silencio. Afuera, las bugambilias caían lentamente, cubriendo el suelo de pétalos rojos. El aire tenía un aroma a menta y a esperanza. Esa noche, en mi oración, ya no le pedí nada. Solo agradecí. Por la luz. Por la pérdida. Por la voz que me había encontrado en medio de mis sueños y me había devuelto a la vida. Cerré los ojos, y en la quietud escuché su susurro una vez más. Te llamé por tu nombre, y tú respondiste. Ahora eres mía. Y supe, sin necesidad de ver, que la puerta de luz que me había perseguido por años no se encontraba en un templo ni en una visión. Estaba dentro de mí. El lugar donde la oscuridad terminaba y la eternidad comenzaba. El amanecer en Fez nunca me había parecido tan bello. Las mismas calles, las mismas voces, los mismos colores, pero mi mirada era otra. El mundo ya no era un lugar de temor, sino de gracia. Cada rincón me hablaba del Creador, la luz dorada que acariciaba las terrazas, el aroma del pan que subía desde los hornos, el murmullo de los vendedores de especias. Todo era un recordatorio silencioso de que Dios estaba presente, incluso en lo cotidiano. Había pasado un mes desde mi bautismo. Cada día, antes de salir de casa, tomaba un momento para orar. No lo hacía con fórmulas, sino con sencillez. Gracias, Señor, por el día que me das. Hazme instrumento de tu luz. Y esa oración, tan breve, transformaba todo lo que tocaba. Comencé a ayudar al padre André en pequeñas tareas, limpiar el templo, preparar pan para los necesitados, visitar a enfermos del barrio viejo. No teníamos grandes recursos, pero cada acto sencillo se sentía sagrado. Descubrí que la fe verdadera no se mide en palabras, sino en servicio. Un día, mientras repartíamos alimentos a familias pobres, una mujer me reconoció. Tú eres la hija del artesano, ¿verdad?, dijo con cautela. Asentí, sin esconderme. Ella me miró en silencio, luego sonrió débilmente. Tu madre llora mucho. Dice que sueña contigo cada noche. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Dile que yo también oro por ella, respondí. Esa noche, recé por mis padres. Ya no con rencor ni dolor, sino con amor. Comprendí que la luz no había venido para destruir mis raíces, sino para purificarlas. Dios no me había separado de mi familia, me estaba enseñando a amarlos con un amor más grande que el mío. Laila, mi compañera y amiga, me observaba con orgullo.
Tu fe florece rápido, me dijo una tarde, mientras regábamos las plantas del patio. No es mía, respondí. Es suya. Solo estoy aprendiendo a cuidarla. Las noches eran mi momento favorito. Subía al tejado, miraba las estrellas y cantaba en voz baja los himnos que había aprendido. No temía que alguien me oyera, ya no había espacio para el miedo. A veces, sentía que la misma luz que había llenado mis sueños ahora vivía dentro de mí, como una llama que nunca se apaga. Sin embargo, no todo era calma. Había días en que el recuerdo del pasado me dolía, las risas de mi familia en las comidas, la voz de mi madre recitando oraciones, el sonido del martillo de mi padre en el taller. Pero en lugar de huir de esos recuerdos, los ofrecía a Dios. Señor, guarda sus corazones. Que un día ellos también vean la luz. Una tarde, mientras ayudaba a un niño herido en la calle, comprendí algo profundo. El pequeño lloraba, su rodilla sangraba. Lo limpié con cuidado y le sonreí. ¿Duele mucho?, le pregunté. Un poco, respondió entre sollozos. A veces, el dolor nos enseña a ver la vida de otra forma, le dije. Y mientras lo decía, entendí que esas palabras también eran para mí. Mi herida había sido la pérdida, el rechazo, la soledad. Pero de esa herida estaba brotando algo nuevo. Compasión. Esperanza. Amor verdadero. En esos días, el padre André me enseñó una frase que nunca olvidé. Cuando Dios entra en una vida, no la hace perfecta, la hace fecunda. Esa verdad se convirtió en mi ancla. Todo lo que antes me parecía vacío, mi oficio, mis manos, mis días simples, ahora tenía propósito. Volví a trabajar los mosaicos, pero esta vez mis diseños eran distintos. Dejé que la luz se filtrara entre las piezas, creando formas que recordaban la claridad de aquella puerta que había cambiado mi destino. Era como si, al colocar cada fragmento, mi alma dijera: lo que antes era fragmento, ahora tiene sentido. Y así, en medio de una ciudad que aún me veía con sospecha, la luz de Cristo empezó a brillar discretamente a través de mis gestos, mis obras y mi sonrisa. Era el comienzo de algo nuevo. El inicio de los primeros frutos de una vida transformada. El tiempo comenzó a pasar con la suavidad de las estaciones. La vida no se volvió más fácil, pero sí más plena. Cada amanecer traía consigo una invitación: seguir caminando en la luz, aunque el camino siguiera estrecho. En el pequeño templo de piedra, el padre Andrés solía decir: la fe no es una meta, hija, es una jornada de regreso. Y cada día comprendía un poco más sus palabras. Mi corazón, antes lleno de heridas, empezó a sanar. El miedo se había transformado en compasión, la pérdida, en gratitud. Ahora entendía que Dios no me había arrancado de mi tierra, sino que me había plantado de nuevo, en suelo más profundo. Mis manos volvieron al trabajo con nueva inspiración. Los mosaicos que antes eran simples encargos se convirtieron en oraciones visuales. Diseñaba piezas donde la luz se reflejaba de forma distinta según la hora del día. Era como si cada destello contara mi historia, el paso de la oscuridad al resplandor. Un día, mientras trabajaba en un pedido para un hotel, un joven aprendiz me observaba en silencio. ¿Por qué usas siempre tanto blanco y dorado?, me preguntó con curiosidad. Sonreí. Porque me recuerdan que hay luz incluso en las grietas. Él asintió, sin entender del todo. Pero algo en su mirada me dijo que una semilla había quedado plantada. Empecé a ver eso con frecuencia, pequeñas oportunidades de compartir lo que había vivido, no con palabras grandes, sino con gestos, con paciencia, con amor. Una sonrisa ofrecida a quien me rechazaba, una oración silenciosa por los que aún no entendían. Era mi forma de predicar sin hablar. Un día, cuando menos lo esperaba, esa semilla dio un fruto inesperado. Mientras regresaba del mercado, alguien me llamó por mi nombre. Me giré, y allí estaba mi madre. Su rostro tenía más arrugas, y sus ojos, un cansancio que no recordaba. Por un instante, ninguna de las dos habló. Luego ella se acercó y me abrazó con fuerza. Te soñé, susurró. Había una puerta de luz, y tú estabas del otro lado, esperándome. Mi corazón se detuvo. Una puerta. Repetí. Asintió con lágrimas. No entendí el sueño, pero sentí paz. La misma paz que veo ahora en ti.
La abracé más fuerte. No dije nada. No hacía falta. En ese abrazo entendí que el perdón no siempre necesita palabras, solo presencia. Esa noche regresé a la iglesia y encendí una vela. No para pedir, sino para agradecer. La luz de esa pequeña llama era la misma que había visto en mis sueños, la misma que me había guiado hasta ese momento. Y pensé, tal vez la luz no vino solo por mí. Tal vez vino para mi casa, para mi gente, para todos los que aún sueñan con algo más. Los días siguieron, llenos de sencillez y propósito. Los niños del barrio comenzaron a visitarme en el taller. Les enseñaba a colocar piezas de cerámica y a dibujar formas con paciencia. Les hablaba de la belleza y del valor de la imperfección. Las grietas permiten que la luz entre, les decía. Ellos reían sin comprender del todo, pero sus ojos brillaban. A veces, mientras el sol caía sobre los tejados, me detenía a contemplar mi vida y pensaba. El sueño terminó, pero la historia apenas comienza. Ya no necesitaba una puerta luminosa para saber que Dios me hablaba. Ahora la escuchaba en el canto de las palomas, en el murmullo del viento, en la sonrisa de un niño. La luz ya no estaba lejos, ni suspendida en el aire. Vivía en mí. Y en esa certeza, mi alma encontró descanso. Porque comprendí que el verdadero milagro no fue ver la puerta, ni siquiera cruzarla. El milagro fue descubrir que la puerta siempre había estado abierta. Y que el amor de Cristo me había esperado toda la vida. Hoy, cuando miro hacia atrás, apenas puedo reconocer a la mujer que fui. Aquella joven que temía a sus propios sueños, que se escondía detrás de las tradiciones, que creía que la fe era una jaula dorada. Esa Samira murió el día que cruzó una puerta de luz y se encontró con un amor más grande que su comprensión. Han pasado años desde entonces. La vida no me ha librado del dolor, pero me ha enseñado a mirarlo con otros ojos. Ahora sé que el sufrimiento también puede ser una oración, que cada lágrima puede convertirse en semillas si se entrega a Dios. La pequeña iglesia donde comenzó todo sigue siendo mi refugio. Ya no entro con miedo ni con dudas. Entro con gratitud. A veces, cuando el sol del atardecer se filtra por los vitrales, la luz forma en el suelo una línea dorada. Me gusta pensar que es la huella de aquella puerta que se abrió para mí. He aprendido que la fe no es un lugar al que llegas, sino un camino que se recorre cada día. Camino que a veces atraviesa el desierto, pero siempre conduce a la fuente. Mi familia sigue sin comprender del todo mi decisión, pero el amor ha vuelto a tender puentes. Nos vemos, hablamos con calma, compartimos té y silencio. Ya no discuto, ya no trato de convencerlos. Solo amo. Porque he entendido que el amor es la verdadera predicación. Mi padre volvió a verme hace unos meses. Me encontró en el mercado, donde vendía mis mosaicos. Tomó uno entre sus manos, un diseño lleno de tonos blancos y dorados, y lo miró largo rato. Siempre te gustó la luz, dijo. Asentí con una sonrisa. No hablamos de religión, ni de fe, ni del pasado. Solo compartimos un momento de paz. Y en su mirada vi algo que no esperaba, ternura. Tal vez la semilla también está germinando en su corazón. Hoy enseño a otras mujeres a trabajar la cerámica. Muchas de ellas viven bajo el peso del silencio, de la culpa o del miedo. Les enseño a crear belleza, pero también a mirarse con compasión. Y aunque no todas entienden mi historia, algunas se quedan después de clase y me preguntan en voz baja. ¿De verdad escuchaste una voz? Sí, respondo. Y no ha dejado de hablarme desde entonces. He dejado de buscar señales en los sueños, porque la luz que antes me visitaba ahora habita en mí. Esa luz no depende de templos, ni de muros, ni de nombres. Tiene el poder de iluminar incluso los lugares donde parece que ya no hay esperanza. Si cierro los ojos, todavía puedo escuchar aquella primera voz. Ven. Y sonrío, porque ya no tengo miedo de obedecer. Ahora sé que seguir a Cristo no es perder, sino encontrarlo todo. El amor de Dios no me pidió abandonar mi cultura ni negar mis raíces. Solo me pidió abrir el corazón. Y cuando lo hice, entendí que Él nunca estuvo lejos, siempre había estado esperándome, detrás de cada oración, en el centro mismo de mi búsqueda. Mi historia no es extraordinaria. Es la historia de un Dios que sigue hablando en sueños, que sigue tocando puertas cerradas, que sigue llamando a los corazones cansados.
porque cuando el alma escucha su nombre, nada vuelve a ser igual. Y si hoy tú, que escuchas mi historia, sientes también un llamado en lo profundo, una voz que no puedes explicar, una luz que te busca en la oscuridad, no temas. No estás loco, no estás solo. Tal vez sea Él. El mismo que me llamó a mí. Atrévete a escuchar. No todo lo que brilla es un engaño, a veces, es la eternidad tocando tu puerta. Y si decides abrir, descubrirás que del otro lado no hay condena, sino un amor inmenso esperándote desde siempre. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, yo también crucé la puerta de la luz. Déjala escrita si esta historia tocó tu corazón. Tu comentario puede ser una semilla para otro que también busca esperanza. Suscríbete al canal para más testimonios reales de fe y transformación. Cada historia es un